Muchas gracias. Gracias, congresista Palomino. Congresista Rey Ventura, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas congresistas. Señora ministra, ¿cómo está usted? Qué gusto de tenerlo aquí en el Congreso de la República. Y el saludo también va para los viceministros. Yo quisiera hacer algunas precisiones referente, y todos saben aquí que el problema que tengo en la carretera central, y usted conoce el sector, señora ministra, usted que más que nunca demostrar una voluntad política y sobre todo a un corto plazo, pedirle que pueda restringir el tránsito de vehículos pesados en la carretera central, porque se ha demostrado infinidad de veces que cuando hay una protesta, hay una marcha, los vehículos de carga pesada, los que no llevan productos perecibles, van por la ruta Guayay-Canta. No está en perfectas condiciones, no está asfaltado al 100%, pero sí es transitable. Si usted tuviera la voluntad política de restringir por lo menos cada 5 horas y darle pues alternativa de que puedan transitar por la carretera Guayay-Canta hacia Lima. Y sí lo pueden hacer ellos, se ha demostrado. Hace unos días hubo una medida de protesta y tranquilamente iban por esa ruta. Solo necesitamos que emita una resolución ministerial de restringir el tránsito por horas y tranquilamente ellos van a utilizar esta ruta. Creemos que, como decía el presidente de la República cuando fue ministro de su sector, él se comprometió aquí, señora ministra, a tener para el 2021 el 100% de las vías nacionales asfaltadas al 100%. Consolidación del sistema de observación nacional, acá dice, meta al 2021, 100% de cobertura. Red vial nacional al 2021, al 100%, señora ministra. Creo que ya se están dando cuenta de que la ejecución presupuestal no les va a dar para que puedan lograr al 2021 el 100%, por eso el día de hoy usted se comprometió al 90%. Algo similar con el caso del sector de educación, cuando dijeron que iban a construir 1000 colegios al año, y ahora solo dice van a intervenir 1000 colegios al año. Entonces, creemos, señora ministra, de que pueda usted agilizar los procesos de ejecución. Por ejemplo, su sector el año pasado ejecutó solo el 88% de ejecución presupuestal. El 2017 89%, el 2016 84%. Entonces, y son los gobiernos locales quienes necesitan estos recursos, los gobiernos regionales, los municipios distritales. Y yo tengo un claro ejemplo referente a la provincia de Oxapampa. El presidente de la República estuvo casi 3 semanas en Oxapampa y solo fue a ver, supuestamente a inspeccionar, pero me hubiese gustado que vaya con una resolución de transferencia o con un decreto supremo de decir, gobierno regional de Pasco, usted intervenga en esta carretera, toma 20 millones, gobierno provincial, toma 10 millones, 15 millones, intervenga en la recuperación para la reconstrucción de sus carreteras porque fueron afectadas por la temporada de huaicos, lluvias y huaicos, porque todavía estamos en un marco de declaratoria de emergencia, y tranquilamente puedan transferir recursos a los gobiernos locales, porque ellos sí han intervenido, por ejemplo, el distrito de Posuso, en una carretera nacional. Y aquí viene la tarea en el ámbito anticorrupción. Así como existe el Club de la Construcción, existe el Club de las Consultorías,
también existe el club de los contratos de conservación, señora ministra, y nosotros necesitamos que desde su sector ya se dé mano dura a estos contratos de conservación. Tenemos muchos ejemplos en el ámbito nacional y yo quisiera pedirle que fiscalice más el accionar de la empresa Consorcio Selva Central, de Oxapampa, Huancabamba, Posuso, Codo de Posuso, porque ahí son pues muy buenos para exigir recursos al Ministerio de Transportes, pero no ejecutan tan igual como está enmarcado en el proceso constructivo. Hay muchos problemas en su sector, ya los congresistas han expuesto tranquilamente desde el ámbito del transporte, el tránsito y la seguridad vial, y los saludo, y eso es loable, de reconocer que su accionar desde el Ministerio de Transporte va en el marco de una campaña de sensibilización, crear conciencia cívica referente a la seguridad vial. Las carreteras en el ámbito nacional en mi región, como es la carretera Lima-Cantaguayay, que también ya va en un proceso de ejecución, Ollón-Yanahuancambo, que se está ejecutando en el primer y segundo tramo, pero yo quisiera pedirle, por favor, que en los próximos días me pueda facilitar el expediente técnico de la obra y expresamente el componente de mano de obra, señora ministra, porque se están pagando pues sueldos de 700 soles, 800 soles, y la gente necesita trabajo y a veces acepta estos sueldos. Pero si nos vamos al expediente técnico, deberían de pagar bajo el régimen de construcción civil, por encima de los 2.000 soles. ¿A dónde va ese saldo? Si le van a pagar 800 soles, ¿a dónde va los 1.200 soles? Al bolsillo del empresario, se va la corrupción. Si tanto se pelea entre el supervisor y el ejecutor y defienden ambos el expediente técnico, ¿por qué también no defienden el expediente técnico en el componente de mano de obra? Porque está generando resentimiento. Y yo quiero reconocer acá la palabra del presidente de la República cuando dice: los primeros beneficiarios tienen que ser los de las comunidades aledañas, los que viven en las comunidades aledañas, y eso no se está dando, señora ministra. Es por eso que la invito a que podamos visitar in situ distintos tramos del proceso de ejecución y usted pueda intercambiar opiniones con los presidentes de las comunidades campesinas. Presidente, me piden los presidentes de las comunidades campesinas muestran su malestar porque no está llegando el beneficio directo referente a la generación de puestos de trabajo. Hay muchos problemas también en el caso de los compromisos que tiene el ministerio, porque hay acta firmada por el exministro referente a la devolución del impuesto selectivo al consumo. Y el impuesto selectivo al consumo se les ha cobrado a los transportistas de carga pesada, de pasajeros, a los privados, a los que utilizan el combustible o el conocido como el petróleo. Pero ahora se le quiere devolver solo a un sector, solo a un grupo empresarial. ¿A cuántos anteriormente se le ha realizado la devolución? Porque constantemente el Congreso aprobaba normas para devolver el impuesto selectivo al consumo. 21%, 25%, ahora viene con 53%. Esa propuesta legislativa ha regresado a la Comisión de Economía, a la Comisión del Congreso, y usted ahora como responsable del sector necesitamos su opinión. ¿Quiénes se van a beneficiar con esta iniciativa legislativa y por qué no también ampliarse al ámbito de poder hacer la devolución a otras modalidades de transporte? ¿Por qué solo a ellos? ¿No? Si a todos los rubros del transporte han elevado el costo del petróleo. Referente a los contratos de concesión, hace una semana estuvo aquí la presidenta ejecutiva de Ocitran y decía: nosotros no podemos revisar el contrato, nosotros no podemos hacer recomendaciones al contrato si es que una de las partes no nos pide. Y fue el compromiso del gobierno de revisar los contratos de concesión. Hace más de un año que pasó el accidente de Pasamayo, hace más de un año que exigíamos que no se instale
el cuarto peaje en la carretera central, y nosotros desde la región macrocentro seguiremos defendiendo nuestra posición de que este contrato tiene que ser revisado y sobre todo recuperar esta carretera central que fue motivo pues de muchas paralizaciones que hubo por parte de la macrorregión del centro en referencia a que nos pretendan elevar el costo de los peajes. Señora ministra, también hay otra tarea referente a los procesos de obtención de licencias de conducir. ¿Quién fiscaliza las regiones? Dicen la Contraloría, pero yo quisiera pedirle a usted, en el marco de la lucha anticorrupción, también supervisar, fiscalizar y monitorear a los procesos de otorgamiento de licencias de conducir de muchos gobiernos regionales, porque sigue pues campeando la corrupción. Ahora que han cambiado de gestión, pero siguen con esta misma modalidad de otorgar las licencias de conducir por delivery. Si esto era un negocio de Lima, este negocio se ha trasladado a distintas regiones en el ámbito de los procesos de descentralización hacia los gobiernos regionales. Con eso tampoco yo no pretendo decir que se recupere el proceso de otorgamiento de licencia de conducir, sino fortalecerlos, sino también hacer el seguimiento, sistematizar toda la información y ponerle candado pues al proceso de otorgamiento, tanto en el examen de manejo, en el proceso de evaluaciones para revalidar las licencias de conducir. Continuaremos nosotros exigiendo desde nuestro espacio, porque la Constitución así nos enmarca, de que tenemos que ser fiscalizadores, gestores, para poder reflejar las grandes dudas que tenemos y tienen en la población en general en nuestras regiones. Felicitarla en su sector. Usted conoce de cerca el Ministerio de Transportes. El presidente del congresista Edmundo me pide una interrupción. Congresista Edmundo, tiene sola interrupción. Gracias, presidente. Gracias, Roy. Un poco para poder extender lo dicho por el congresista Ventura acerca de la carretera central. Fíjese, ministra, todo gran problema tiene varias esferas de solución. Está el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo entiendo que la solución a la carretera central a largo plazo debe ser el remodelar la carretera y ponerla acorde a todo el aforo que debería tener la carretera central. A mediano plazo está la solución que usted ha dado, es decir, de generar vías alternas que permitan tener fluidez en el transporte, no de manera directa, pero de manera indirecta. Y al corto plazo está lo planteado por el congresista Ventura, que es decir, restringir la carretera central, ingresos y salidas de camiones de carga pesada. Eso se llama la hora de Lima, es decir, darle prioridad a los ciudadanos de Lima para que puedan disfrutar y movilizarse de la ciudad. Y lo bueno de todo esto es que yo entiendo que la Municipalidad de Lima está de acuerdo, porque el alcalde de Lima ha manifestado la buena voluntad de poder restringir la entrada y salida de camiones de carga pesada a la ciudad. Acá en el Congreso estamos de acuerdo, y por cierto, aprovecho para hacer un recordatorio al presidente que yo presenté, la bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley el 2859 de 2017, entre lo cual lo que dice es restringir los horarios, generando todo un sistema de track centers alrededor de la ciudad de Lima. Y solamente faltaría la buena voluntad del Ejecutivo. Yo creo que los tres estamentos, la Municipalidad, el Ejecutivo y el Congreso, estar de acuerdo en una medida que ya, creo yo, se ha convertido en una necesidad y en una obligación para los ciudadanos de Lima. Concluya, congresista Roy. Esa voluntad existía, pero no se plasmó en la realidad. Claro, eso pasa bastante por voluntad y decisión y mano firme, y cuando los transportistas de carga hacen huelga, no retroceder, pues. Y eso es lo que ha pasado con la gestión anterior. Se dieron a los reclamos, paralizaron 3-4 días y se dieron, pues, con el pretexto de el reclamo al alza de peajes, pero su objetivo era que le devuelvan el 53% del impuesto selectivo al consumo. Creemos, señora ministra, que usted va a tener la voluntad, porque conoce muy de cerca el sector, sacar una resolución ministerial y decir, en tales horas no pueden transitar por la carretera central los vehículos con tales características, y sobre todo los que pasan por encima de los 3 ejes y que no llevan o no transportan productos perecibles, ¿no? Los minerales, las piedras, la roca, el cemento, madera.
esos productos deben transitar ya por la carretera Lima-Canta-Guayay. No hay necesidad de que puedan ir los combustibles, por ejemplo, que van a Pucallpa, a Huánuco, el petróleo, el gas. Eso debe transitar ya por esa ruta. No está en perfectas condiciones, pero sí está para soportar el tránsito de este tipo de vehículos y aliviar la carretera central. Son más de 5 millones en la macrorregión del centro que sufrimos con los problemas de la carretera central. Constantemente hay accidentes de tránsito a causa de este tipo de vehículos. Otra modalidad que también, otro problema que tenemos en la macrorregión del centro es el tránsito, por ejemplo, de Cerro de Pasco-Huánuco. Solo hay 2 empresas de transporte. Estas 2 empresas de transporte no llegarán ni a 9 buses de la categoría M3. El otro problema que tenemos también es Oxapampa-Chanchamayo. No hay transporte de M3 y se trata de regiones distintas, la región Junín con la región Pasco. No hay autorización y creemos de que se pueda facultar a las provincias de distintas regiones en el marco del artículo 17 de la ley 27181 de que puedan firmar un régimen de gestión común. La provincia de Pasco con la provincia de Huánuco, la provincia también está la región Libertad con la región Cajamarca, en Ancash, en todas las regiones tenemos estos problemas de que hay servicio, no están legalmente constituidos, pero desde su sector motivar una norma de que pueda pues facultar que provincias de distintas regiones puedan llegar a un consenso. Por ejemplo, también tenemos la provincia de Junín con la provincia de Pasco. Y así hay innumerables ejemplos de resaltar a nivel nacional. Eso es en el marco de la ley 27181 del artículo 17 para generar pues el régimen de gestión común, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Villanueva, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, señora ministra, viceministros, funcionarios, colegas congresistas. Congresista Villanueva, una interrupción al congresista Narváez. Si lo permite, señor presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Villanueva. Solamente para puntualizar un aspecto de la sesión. Muchos colegas congresistas no están presentes no porque quieren desagradar a la ministra, están ausentes porque tienen una serie de comisiones. Yo mismo ya estoy rezando para que terminen de una vez los colegas, ojalá brevemente a preguntar, porque ya tengo comisión de salud. Entonces, eso quiero que la ministra sepa, que acá tenemos hoy muy respetuosos y estamos contentos de la presencia de los funcionarios del MTC. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Narváez. Congresista Villanueva. Al congresista Narváez tenemos la Comisión de Salud, así que... Bueno, permítame solamente, y muy rápido, mucho más rápido y preciso. Señora ministra, el deseo de los mayores éxitos en la gestión, sé que está poco tiempo, pero al mismo tiempo, como ministra quiero decir, pero al mismo tiempo cuenta con una vasta experiencia que nos garantice una mejor gestión que la de los anteriores por el bien y consecución de los objetivos que se ha planteado. Y hace bien en recuperar en su primera presentación el rol rector del Ministerio de Transportes, cuando fundamentalmente estos estarían orientados a una mayor coordinación con los gobiernos locales y regionales, cuando está orientados a la forja de una mayor calidad y seguridad en el transporte, así como una mayor eficiencia en la ejecución del gasto público, sabiendo que el año pasado lograron un porcentaje mínimo y que un porcentaje que se dio inclusive pese a haberse reducido las metas presupuestales inicialmente previstas. Saludo igualmente el hecho de que usted haya recogido en su presentación la lucha anticorrupción. Y ahí yo quisiera hacer algunas preguntas. Soy cusqueño. Y conjuntamente a Apurímac compartimos hoy día el debate nacional que ha hackeado al gobierno respecto del tema de las Bambas. Y ahí uno quisiera, sino, plantearle algunas preguntas. ¿Cómo así esta carretera, fundamentalmente, orientada y exclusivizada para el uso del transporte mineral, de una empresa particularmente que todos conocemos, hoy día es una carretera nacional?
En los debates y negociaciones que se han dado en el Cusco con las provincias de Chumbivilcas, Paruro y particularmente Espinar, se ha anunciado la posibilidad de que el Ministerio de Transportes continúe con la tarea de la valorización, metrados correspondientes de las carreteras para resarcir no solamente la propiedad de las comunidades, sino de los propietarios privados y demás, y revertir aquella tendencia que se dio de facto por parte de la empresa al haber asumido, ¿no es cierto?, los terrenos para la construcción de estas carreteras, que ciertamente han terminado comprometiendo al Ministerio de Transportes cuando declara que esta es una carretera nacional, siendo que en el debate del 16, en este mismo Congreso, esa responsabilidad fundamentalmente debía haber recaído en manos de la empresa, a ser exigida por el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo en su conjunto para que en el estudio de impacto ambiental esta consideración fuera admitida así. De haber sido así, obviamente la responsabilidad que asume hoy día el Ministerio de Transportes tendría que ponerse en cuestión. Más aún, si, como se ha dicho en Cusco, estarían evaluando aquel anuncio que hizo, señora ministra, le ruego. Sí, digo yo, si este es un diálogo que sostenemos entre el Legislativo y el Ejecutivo, igual que le ponemos la atención, le rogaría, nos pongamos la atención porque si no el diálogo... Está bien, miren, en todo caso, fíjese, allá en Cusco, en las 3 mesas de negociación, se dejó establecido que el Ministerio de Transportes hoy día comprometía en un trabajo de metrados y valorización, en algún momento acometiría las tareas de resarcimiento a las comunidades y propietarios privados de los terrenos utilizados por la carretera, por la empresa, en todo ese tramo, en todo el tramo del corredor minero. La pregunta es si efectivamente el Ministerio de Transportes correrá con los gastos del pago de estos terrenos utilizados y también con el de la pavimentación, sabiendo que esta es una responsabilidad fundamentalmente de la empresa que debiera ser exigida por el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo en su conjunto. Y en todo caso, ¿cuánto se tiene previsto? ¿Cuáles son los plazos y programas? Hablando del tema corrupción, acaba de denunciarse en Cusco otra vez los manejos indebidos que han permitido y han determinado algún tipo de manejo ineficiente de Corpaj. Ahí, no siendo una institución directamente manejada por ustedes, pero sí influenciada, sería bueno tener su intervención. Y ha sido mencionado el tema de las licencias de conducir, el tema de la movilidad y transporte urbano. Parece muy importante, sea una de las líneas de acción de su parte, no había sido tocado, entiendo, por otros de sus antecesores. Sin embargo, creo que el tema de planificación urbana, que ha sido dejada de lado de hace mucho tiempo, no por este Ejecutivo, sino por el gobierno y el Estado peruano en su conjunto de hace ya algunas décadas, sería bueno se ejecute. Más aún cuando se hablan de track centers para Lima, de resolver el tema de transporte y la movilidad, que ciertamente son objetivos para hacer más eficientes las ciudades en las que hoy día se revierte y se reproduce el desarrollo, que sería bueno sea correspondida por la eficiencia en que funcionan las ciudades. Y si ese es un tema y un objetivo, creo que es una prioridad que auguramos pueda ser conseguido en parte importante por su gestión. Ahí sí quiero insistir en algo muy importante. En la medida en que se plantea algunos objetivos para las políticas de transporte urbano, ¿no es cierto?, ha olvidado la referencia correspondiente al factor matriz energética, ¿no?, que hoy día no solamente nos plantea un reto en tanto todavía mantenemos un uso preponderante de los fósiles y en cuanto tenemos pendientes las posibilidades del gas, así como la electromovilidad, que hoy día son mecanismos, ¿no es cierto?, que se utilizan en el mundo, tecnología y demás, que creo debe ser muy bien tomada por su portafolio. Es más, en el caso de las ciudades, cuando usted plantea como parte del rol del Ministerio de Transportes para tratar con los municipios, hay un tema muy importante. Las ciudades, cada una de ellas tiene calidades y características distintas. La mía, por ejemplo, Cusco, tiene características patrimoniales, ¿no? Y tiene un parque automotor, además permitido por el ministerio que usted dirige hoy día. Sin embargo, la reglamentación que ha sido referida en varios comentarios
no se corresponde y está en manos del Ministerio de Transportes. Y hay que revisar. Y entonces parte de la eficiencia con que debían hoy día operar las ciudades casi queda en sus manos, porque del análisis correspondiente, la información que maneja y las propuestas y salidas que se puedan plantear, dependerá mucho la eficiencia con que funcionen algunas de nuestras ciudades. Y creo que está bien la referencia hecha a la posibilidad de la 21.181 para que en la revisión que pueda tener el artículo 17 haya una mayor concertación de políticas que nos permitan mejorar la eficiencia en el funcionamiento del transporte en las ciudades fundamentalmente. Creo que está bien el recuerdo que hemos hecho a algunos de los congresistas para revisar algunas de las concesiones de servicios. También en el caso de los aeropuertos, que ha sido reclamado inclusive por Arequipa. Saludo la ejecutoria que tiene el Ministerio de Transportes en la renovación de los puentes, el caso de Cusco respecto de los puentes de Urcos, Angostura y la posibilidad de tener pronto el restituido, el puente de Urubamba, de 75 metros, que hace mucho tiempo espera que sea así, es una buena noticia que nosotros saludamos. El tema del transporte ferroviario también es importante. ¿Por qué? Porque en el Congreso estamos actualmente, a través de un grupo de trabajo de la Comisión de Comercio y Turismo, estamos evaluando algunas concesiones, dentro de ellas la que corresponde al ferrocarril sur-oriente. Y ahí la conclusión grande, una de las conclusiones grandes es que 1000 y tantos kilómetros que supone esta concesión, que va o iba desde la Convención hasta Puno y hasta Arequipa inclusive, hoy día ha sido reducida fundamentalmente por parte de los concesionarios, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver transportes, fundamentalmente a los tramos de Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, Machu Picchu, y particularmente Matarani, hasta Arequipa o Imata para el transporte de los minerales. El resto del transporte de la línea férrea extendida está subutilizada y por tanto no le rinde los frutos ni económicos y tampoco cumple con los objetivos de transporte y movilidad que bien tuvo su época de oro en los tiempos en que ese ferrocarril tenía la acogida y atendía la demanda de transporte de todo el eje entre Cusco, Puno y Arequipa inclusive. Así que hay igualmente la posibilidad de poder hacer una evaluación de esta concesión sería muy importante. Es más, la posibilidad de extenderla hasta Huancavelica, dado que ha hablado también del tren intermodal o del ferrocarril interoceánico, con el cual muy bien podría conectarse hasta Huancavelica, porque ha anunciado usted la posibilidad de remozar el tren Huancavelica, nos daría la posibilidad de pensar en un tren, un eje central que comunique no solamente Lima con Huancayo o Huancavelica, sino hasta Puno y Arequipa, inclusive a través de esta línea ferroviaria, porque hace poco, señor presidente, hemos aprobado justamente el proyecto que declara de interés nacional, que esperamos pueda ser adoptado por el Ministerio de Transportes a efectos de que efectivamente el proyecto en algún momento pueda hacerse realidad, cuanto más antes mejor. De otro lado, el aeropuerto de Chinchero, obviamente ahí tengo algunas preguntas que plantearle. Anuncia acá que se estaría realizando el 35% del movimiento de tierras en el 2019. Creo que la cifra es bastante optimista. Ya quisiéramos nosotros que efectivamente eso fuera cierto. Lo que sabemos es que la concesión realizada a diciembre o el 2018 no apunta sino a cubrir el 5% del movimiento de tierras, que debe culminarse además en septiembre. Entonces, ¿cómo así el 35% será culminado este año? Es más, nos importa saber cómo es que el movimiento de tierras previsto para además acabarse el 2019, porque así fue como se previó cuando se asignó 250 millones, el 2018 todavía debe acabarse cuanto antes. Más aún si, como usted anuncia en su presentación, el aeropuerto tiene previsto acabarse el 2021, sabiendo que el movimiento de tierras tiene un avance del 5% previsto hasta septiembre, aunque claro, optimistamente se refiere el 35% para acabarse este año. Muy bien. Quisiera preguntar además, siendo que esta es parte de la responsabilidad con que el Ministerio de Transportes de su dirección ha asumido, ¿cómo van los proyectos complementarios? Se había previsto un túnel para mejorar la conexión entre Cusco y el aeropuerto, la mejora de las carreteras entre Chinchero y Urubamba, Chinchero-Cusco, entre otros, así como la conexión de la carretera troncal con el terminal.
No hemos tenido mayores noticias acerca del tema. Aprovecho la oportunidad para preguntarle, ¿cuál es la situación del proyecto también? Ahora que se hablan de términos de referencia que nos han puesto en contacto con varios gobiernos internacionales que han ofrecido la posibilidad de participar en este proyecto con la posibilidad de asistencia técnica mínima requerida conforme al procedimiento recomendado por el Banco Interamericano. Esta información ciertamente, esta referencia es novedosa. Nos gustaría tener algunos detalles que nos permitan saber cuáles son los términos de referencia, cuándo se define, cuánto de presupuesto supone, qué relación se establece para con el proyecto mismo, el contenido, entre otros aspectos. Y finalmente, solo aprovechar de su presencia para preguntarle por un proyecto muy importante para nosotros que nos permitiría vincularnos con mayor premura entre Cusco y la Convención, que es el túnel La Verónica. No ha sido mencionado, no está referido entre los proyectos, anteriormente se refería, no sabemos cómo está. Otro proyecto que nos ayudaría a romper el cuello de botella que supone la conexión ferrocarrilera de Cusco o de Tambo con Machu Picchu es la carretera Santa María-Santa Teresa, que ha ido postergándose por mucho tiempo y que permitiría flexibilizar los accesos a Machu Picchu y mejorar los servicios turísticos. Entre otros, señora ministra, yo le agradezco por las preguntas y le agradezco al presidente, así como a mis colegas por haberme permitido decir rápidamente nuestras preocupaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Villanueva. Le damos la bienvenida a la congresista Melgarejo.